A continuación, Cielos Abiertos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del doctor Marco Subía. Cielos Abiertos. Bienvenidos a este nuevo programa de Cielos Abiertos. Gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @cielosavier. El día de hoy contamos con la presencia de una muy buena amiga, una persona que ha estado vinculada a la aviación durante muchos años, básicamente en el tema de carga. Ha sido representante de Martinair, KLM Cargo ahora, de Lufthansa, de Turkish Airlines en la actualidad, de Cathay Pacific, ¿no? No, entonces, mi competencia. Su competencia. Pero bueno, ha estado vinculada muchos años a la carga aérea desde Ecuador, desde Quito, una mujer con mucha experiencia. Con Lufthansa estuvo desde Miami también manejando por algunos años, así que es un honor contar con la presencia de María Emilia de Byron. Bienvenida, María Emilia, gracias por aceptar la invitación. Marco, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con usted. Gracias, María Emilia. Empecemos con el tema de carga y ahora que estamos en la temporada alta de Valentín, respecto del aeropuerto de Quito, básicamente. Usted que tiene ya mucha experiencia desde el antiguo aeropuerto de Quito, a pesar de que empezó con pasajeros, pero muy rápidamente se mudó a la carga y tiene muchos años de experiencia en carga. Cuéntenos cómo ha visto el desarrollo de las exportaciones de carga desde Quito, porque hasta hace unos 20 años, tal vez, un poco más, eran casi nulas, 20, 25 años eran nulas. Habían dos compañías aéreas, Andes y AECA, que volaban básicamente con carga de importación hacia Guayaquil, pero la carga desde Quito salía en las barrigas de los aviones y hasta ahí llegaba. Pero luego cuando empezó el boom de las flores, a pesar de que no fue un boom, empezó poco a poco a irse desarrollando, empezó también a crecer la llegada de nuevas aerolíneas y el manejo de carga desde el antiguo aeropuerto y al nuevo. Cuéntenos un poquito cómo ha visto usted este desarrollo, cuáles han sido las claves del éxito para este crecimiento. Es cierto, la carga de exportación tuvo un desarrollo, no sé si lento, pero desarrolló a partir de que la carga perecedera empezó a necesitar el transporte aéreo. Las flores fueron el producto estrella, digamos así. Siguen siendo, ¿no? Y siguen siendo, y a mucho honor, porque no en vano somos conocidos como tener la rosa más hermosa del mundo. Entonces, eso ha ayudado, obviamente, ese trabajo que han tenido los floricultores ha ayudado para que el producto de la flor solamente vaya en crecimiento. En el año, a los 80, cuando yo me uní a esto, ya al final de los años 80 es cuando realmente se empieza a ver ya la exportación de flores. En principio los Estados Unidos fue obviamente como un mercado natural. El enfoque que tuvieron los floricultores fue de llegar a ese mercado, con una gran competencia, obviamente Colombia, que tenía ya muchísimos años haciendo esto. Y hay que resaltar que los floricultores ecuatorianos tuvieron una gran visión en el desarrollo de mercados, porque a pesar de ser los Estados Unidos el mercado natural para el Ecuador, pues ellos desarrollaron mercados en muchos otros países, en muchos otros destinos de Europa, Rusia. Y claro, el boom es en los años 90, ¿no? Cuando empiezan a llegar las aerolíneas cargueras, Martinair una de las primeras en realidad. Y sí, o sea, empezamos de a poquito digamos que
arreglando los problemas como iban viniendo, porque el aeropuerto no nos daba para más. Entonces, cada carguera que nacía tenía que implementar su propio cuarto frío fuera del aeropuerto, se necesitaban muchos camiones, la recepción era lenta, sin quitar obviamente mérito a todos aquellos que estuvieron involucrados y fueron implementando cosas para que estas exportaciones se den. El aeropuerto de Quito hoy en día es un aeropuerto que arregló muchos de esos problemas. Creo que se quedó pequeño. ¿Tan rápido? Sí, porque... Va 5 años, va a cumplir 5 años. Sí, Tan rápido sí. ya nos quedamos chiquitos. Yo creo que sí. Si bien es cierto, no deberíamos medir el tamaño del aeropuerto solamente en el momento de la época pico, pero lamentablemente es cuando se debe medir, porque la época pico es cuando se exporta del año entero, el 40% del volumen de exportación se da en época de Valentín, por ejemplo. Entonces, si a pesar de tener 450.000 metros, me parece que tenemos en el aeropuerto nuevo, que están dedicados a la carga en general, fueron una gran solución. O sea, se ve que hay muchísimo más profesionalismo, la carga se maneja de mejor manera, el producto se maneja de mejor manera en todos los ámbitos, desde el momento en que sale de la floricultora hasta la agencia de carga y luego al aeropuerto para hacer cargar el avión. Los aviones se parquean frente a las bodegas, antes no, antes teníamos que hacer lo que se llamaba el acarreo, y el acarreo teníamos que hacer 1 hora antes de que salga el avión. Eso quiere decir que los pallets tenían que ser acarreados hasta donde fuera el avión, y muchas veces expuestos al clima y demás. Entonces no era la situación ideal para un producto tan perecedero como es la flor. Entonces, si vemos el cambio, es una metamorfosis extraordinaria, ¿no? Y todo esto, sí, gracias al mérito de todos quienes estaban involucrados en este negocio, desde el floricultor hasta las agencias de carga, todas las paletizadoras, todo el mundo ha puesto su grano de arena para tener lo que tenemos hoy en día, ¿no? No, definitivamente yo concuerdo con usted, hay un cambio radical en esto. Pero también acuérdese, María Emilia, entre paréntesis, fue también presidente de Arlae por un tiempo. Le hago acuerdo que en su momento también fuimos muy críticos con el aeropuerto porque no se había pensado ni siquiera en las facilidades para carga. Es decir, el nuevo aeropuerto iba a nacer sin carga, lo cual era una barbaridad. Gracias a las gestiones de todos los que estuvimos en Arlae en ese entonces, María Emilia a la cabeza, una de las principales, es que se logró cambiar esta mentalidad de los desarrolladores del proyecto. Y claro, era obvio y el tiempo nos ha dado la razón. Sí. Pero usted acaba de mencionar algo que me deja preocupado, que tal vez el aeropuerto ya se quedó pequeño en tan corto plazo. Pero la idea es seguir exportando. El gobierno ha dicho que necesitamos exportar más, que necesitamos que ingresen más dólares para mantener la dolarización, para que la economía crezca, y en fin, para un montón de cosas que se necesita hacer. Sí, obviamente. Es parte del desarrollo. Parte del desarrollo de un país. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para incrementar las exportaciones del Ecuador? ¿Dónde estamos fallando? Especialmente las exportaciones de flores, que es lo que usted más conoce, las exportaciones desde Quito. ¿Qué debemos hacer? Uno de los puntos álgidos, usted me dará la razón, es la carga de importación, que es muy pequeña, pequeñísima. No logramos hacer que los vuelos sean rentables de punto a punto, sino que tienen que triangular para venir a Ecuador y poder sacar la flor. Y eso creo que se da en el 100% de las aerolíneas. Ninguna aerolínea, bueno, hay una aerolínea UPS que sí tiene, pero eso su negocio es paquetería, es un poco distinto, entonces no podemos hacer una comparación exacta. Pero según su criterio, entonces, ¿qué debemos hacer para mejorar o para incrementar las exportaciones? Infraestructura veo que no nos falta, por lo menos estamos servidos en este momento con las facilidades que da el aeropuerto. Ellos tienen un plan de crecimiento y lo irán haciendo. Pero en este momento, ¿qué necesitamos según su criterio, María Emilia? Bueno, es un punto un tanto delicado, ¿no? Porque tenemos la suerte de que los vuelos se puedan triangular. Es decir,
Hay muchos países en Latinoamérica que importan y exportan muy poco. Es Colombia y Ecuador y también Perú quienes realmente aprovechan de las exportaciones aéreas por productos que manejamos. A diferencia de Colombia, obviamente, en donde sí existe un nivel de importación importante, el Ecuador siempre se ha quedado corto en esto. No solamente después de las restricciones que se pusieron, sino antes también. Siempre tuvimos, esa fue el talón de Aquiles. Sí, las importaciones no eran suficientes como para tener vuelos de punto a punto. Entonces, esto yo pienso que se va a seguir dando. O sea, tenemos que comparar los países que exportan similares productos como son Colombia y Ecuador, el tamaño del país. O sea, nosotros somos un país pequeño, el número de habitantes no es el suficiente, entonces, como comparado a Bogotá, que tiene el número de habitantes similar al país casi, ¿no? Y lo mismo pasa con Perú. Entonces, yo creo que en ese sentido siempre vamos a tener que triangular. O sea, no le veo yo una salida muy rápida a esto, aunque se levanten restricciones a las importaciones, ayudará mucho, habrán más vuelos desde los Estados Unidos probablemente que al Ecuador, pero... Perdón que me interrumpa, ¿eso en qué beneficiaría? ¿Mejoraría tal vez la tarifa, el flete? Sí, claro, obviamente, porque estamos hablando... Y eso ayudaría, perdón nuevamente, eso ayudaría a la competitividad del país. Definitivamente, claro. Pero sí. El flete no solamente depende de la competitividad, o la competitividad no solamente depende de eso, también depende de otros factores, el costo país. Tenemos costos altos de aeropuerto, tenemos costos altos comparados con otros países, me refiero, ¿no? Laborales por el hecho de estar dolarizados. Tenemos una serie de impuestos también altos que no se cobran en otros países, como por ejemplo el ISD. Entonces, creo que es un cúmulo de o sea, es admirable, yo pienso que es admirable de que tengamos un crecimiento continuo, a excepción de algunos años en donde se vio un pequeño decrecimiento, tomando en cuenta de que la exportación aérea es de un producto que no es de necesidad básica, se podría llamar como un producto de lujo simplemente, porque uno puede comprar o no comprar las flores. Sin embargo, las flores son parte de la cultura ya, y no han sufrido muchísimo, digamos así. Entonces, si es que queremos ver que este crecimiento continúe, porque no solamente estamos hablando de flores, hoy en día estamos viendo cada vez más la exportación de productos como las frutas, que antes era solamente para los países vecinos. Hoy en día nosotros también estamos exportando frutas y ya estamos exportando en volúmenes importantes. Entonces, ese crecimiento tiene que ser incentivado, tiene que ser motivado para que continúe. Nosotros, es más, a veces recibíamos fruta de países vecinos como el Perú para ser exportados por el Ecuador. Entonces, el que se tome en cuenta como, si nos empezamos a ver como un país exportador, ¿no? Tomando en cuenta de que eso somos, un país exportador, tenemos que buscar fórmulas para que esas exportaciones solamente crezcan. Y sí, tenemos que buscar a una industria que compite con un producto que, vuelvo y repito, no es un producto de primera necesidad, pero sin embargo ha sido un producto que hoy en día se ha convertido está en el cuarto puesto, si no es de los productos exportables del país. Entonces, se merece su respeto, ¿cierto? Necesitamos continuar buscando fórmulas de incentivos para que esto no se termine, sino que continúe, no solamente por el nombre del país, porque exportamos un producto maravilloso, pero por la cantidad de empleo que está involucrado, la cantidad de familias que dependen de esta industria, ¿no? Que es una industria hoy en día. Muy importante. María Emilia, habíamos mencionado que estamos en plena temporada alta de Valentín. Se acerca ya el 14 de febrero y las exportaciones empezaron desde hace 2 semanas. Pero luego de la temporada de Valentín hay un receso y luego viene otra temporada alta que es la de Día de la Mujer. Y luego viene el Día de la Madre. Y bueno, es una temporada alta un poco continua, medianamente larga. Sí, ojalá si fuera todo el año. Sí, sí. Desafortunadamente no lo es. ¿Cómo ha visto esta temporada de este año? ¿Cómo va la temporada de Valentín?
Se supone que este año veremos un crecimiento superior al año pasado. El año pasado tuvimos un crecimiento de casi el 17% en las exportaciones en la época de Valentín. Este año se espera tener un crecimiento entre el 15 y 16%. Son crecimientos importantes. Totalmente, sí, obviamente, nada despreciable. Sí. No, nada despreciable, pero obviamente estamos hablando de un producto que depende de muchísimas circunstancias, como por ejemplo el clima, como por ejemplo qué es lo que pasa con el vecino, con nuestro país vecino, con Colombia, del que compra. Y demás, y por las situaciones políticas, económicas y demás que puedan pasar en los países importadores. La capacidad que se ofrezca en el mercado, la capacidad que tengamos de manejar una sobreoferta a lo mejor también, porque también se podría dar eso, ¿no? Entonces, pienso que este Valentín, como todos los Valentines, porque yo no creo, han habido obviamente Valentines en los que no he dicho, bueno, la capacidad estuvo perfecta, todo funcionó como debía ser, pero hablamos de máquinas, hablamos de un poco de cosas que están involucradas, entonces han habido problemas que se han presentado y que a lo mejor han hecho la vida de los exportadores y quienes estamos involucrados en este negocio un poquito más difícil, pero al final del día yo pienso que va a ser un buen Valentín. ¿Y han habido suficientes vuelos? Normalmente en esta época, aparte de las compañías que están operando regularmente, vemos una cantidad importante de vuelos adicionales, de vuelos charter, porque la capacidad instalada actual, si fueran los vuelos regulares, no abastecería la explosión o la alta demanda que hay en esta temporada. El 40 y pico de la exportación del año se exporta en el Valentín, entonces nunca va a haber la capacidad normal. ¿Pero han habido vuelos suficientes? ¿Hay la capacidad en este momento suficiente o han tenido algún problema en esta temporada? Porque eso depende mucho también el resultado final. Obviamente. Han habido problemas, como le repetía, han habido aerolíneas que planificaron una cantidad de vuelos para ofertar al mercado que por a veces razones no pudieron cumplir. Y obviamente eso hace que las cosas se desarrollen un poquito más lentas. Esperemos que la semana entrante las cosas se normalicen, todavía estamos a tiempo, tenemos una semana más de Valentín y veamos que tengan el éxito esperado, ¿no? Ese crecimiento esperado. O sea, la capacidad, si ponemos a hablar de la capacidad, siempre va a haber una queja sobre la capacidad, porque todo el mundo quisiera llamar y decir, sí, está confirmado. O sea, llamas y pides un avión completo, para mañana te lo pongo. O sea, que siempre va a haber insatisfacción, digamos así, en cuanto a la capacidad que se ofrece en el mercado, pero al final del día el crecimiento que se dio el año pasado, por ejemplo, demuestra que la capacidad estuvo ahí. Y yo creo que este año, con suerte, también estaremos celebrando ese crecimiento, si Dios quiere. Ojalá. Sí. Usted ha mencionado una palabra clave, queja. Así es. Los exportadores, los floricultores siempre se han quejado de la falta de capacidad, pero principalmente de los fletes. Cuéntenos un poquito de qué se compone el flete, para que entiendan los televidentes, de qué se compone el flete, por qué de esos costos. Y si nos puede hacer, por favor, un análisis, según su criterio, si somos más caros, más baratos que los países vecinos o con quienes tengamos que competir. Entiendo yo que muchos de los factores dependen de las cercanías, distancias, las importaciones, etcétera. Pero en este momento, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el Ecuador respecto de esos fletes que tanto se quejan? ¿Somos competitivos? ¿No somos competitivos? A ver, sí, como usted dice, el asunto fletes siempre va a ser un punto en el que va a haber muchísimas posibilidades de discusión, ¿no? Pero sí, las aerolíneas por mucho tiempo perdieron dinero, considerando los problemas que hubieron por seguros, por un incremento en el combustible muy alto, por la situación económica de los países que no permitían que se pudiera... ¿Las aerolíneas en Ecuador o a nivel mundial? Las aerolíneas a nivel mundial. Entonces eso obviamente afecta a todos los mercados que utilizamos los aviones y las aerolíneas para mover nuestros productos. ¿De qué se compone el flete? Pues de muchísimos factores, como es el año del avión, o sea, qué tan viejo o nuevo puede ser un avión, qué tan efectivo puede ser un avión, de dónde viene, qué tipo de seguros deben tener, el costo del combustible, el costo de la tripulación, tenemos o no tenemos importación, hasta dónde
los fletes se componen de la suma de muchísimos costos y los fletes se benefician o puede ser que recaigan, tengan un recargo adicional a aquellos países en donde algunas de estas fórmulas no cuadren, como es por ejemplo el caso de la importación, los costos que tienen en cada país, la moneda con la que se maneja, o sea, hay muchas cosas que influencian, pero las tarifas en el Ecuador han bajado, o sea, se han mejorado. Proporcionalmente ha habido una mejora en cuanto a tarifas comparado a lo que nosotros teníamos en relación a los países vecinos hace algunos años. Y me acuerdo, la diferencia nuestra era considerando una tarifa de Europa, hablábamos de unas diferencias de 40, 60 y hasta 80 centavos. Y hoy en día no es así. Hoy en día las tarifas son mucho más parejas, entonces yo creo que sí ha habido un reajuste, digamos así, también porque nosotros exportamos todo el año, entonces hay muchas aerolíneas que les interesa estar en este mercado, porque tienen un mercado importante en el sur, pero no tienen cómo subir con carga, entonces tienen que pasar por acá, y eso ha hecho que exista más competencia. Cuando hay más competencia hay una mejora en precios también. Creo que esto ha pasado. ¿Pero somos baratos o somos caros? ¿O somos intermedios? O sea, yo no creo, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un producto, de un transporte aéreo para un producto que es un producto de lujo más bien. Y el precio que estamos poniendo al kilo permite que ese producto siga creciendo. Eso quiere decir que sí somos de alguna manera competitivos, ¿cierto? Porque lo contrario no se daría más de una exportación. No habría crecimiento, no habría necesidad de que más aerolíneas entren. Y hemos visto un crecimiento en la participación de aerolíneas en este país increíble. O sea, sí, es realmente importante lo que está pasando. Entonces, esa competencia también ha creado que los precios bajen. Usted ha mencionado algo también importante que voy a tomar de eso, y es que existen el interés de aerolíneas de venir acá al país. Otra de las quejas de los exportadores en algún momento era el tema de la capacidad, como ya lo mencioné, que no habían suficientes vuelos. Pero en cambio, muchas de las aerolíneas que están acá también se quejan de que hay exceso de capacidad. En ciertas épocas, sí. Hay exceso de capacidad, lo cual hace que también pierdan dinero, que los fletes bajen, etc. Pero ¿cómo está en general el mercado aéreo de carga en Quito, básicamente, que es el 98% del mercado del Ecuador? ¿Cómo está el mercado aéreo de carga? Según su criterio, ¿hay espacio para más aerolíneas? Tomando en cuenta estos crecimientos, a mí me deja pensando esos crecimientos del año pasado de un 17%, en el Valentín nada más, no sé cómo terminamos al final del año. Y que esperamos un crecimiento de ojalá un 15% también este año. Es decir, son crecimientos importantes, y en el Valentín, que es el 40% de la venta global del año, entonces estamos hablando de que, o sea, un mal Valentín quiere decir prácticamente un mal año. Sí, han habido empresas que han quebrado por un mal Valentín. Un mal Valentín quiere decir un mal año. Pero ¿cómo estamos entonces con las capacidades? Hay nuevas aerolíneas que han entrado, y premium, como Emirates, Qatar, una aerolínea que usted representa también está analizando esas posibilidades. Entonces eso quiere decir que al parecer hay interés de las aerolíneas en venir acá. Y yo entendería que no estarían interesadas y van a perder dinero, ¿no? O sea, los mercados se analizan. El mundo se volvió más chiquito, ¿cierto? Por suerte. Y gracias a la participación, a ese interés de aerolíneas que antes nosotros no hubiéramos soñado que pudieran venir aquí, porque nuestros mercados estaban limitados a los Estados Unidos y Europa, a lo mejor, y Rusia, que fueron nuestros mercados principales. Pero hoy en día vemos que, y eso otra cosa que hay que felicitar a los floricultores, es el hecho de que siempre han estado constantemente buscando mercados nuevos. Y China es un mercado virgen para nosotros todavía. O sea, estamos hablando de que el Asia en general, pero bueno, hablando del Asia, hay países que ya han venido importando y ya conocen de nuestro producto, pero en la China
el negocio está ahí, está listo para ser explorado y vemos también que hay un crecimiento y una presencia de la flora ecuatoriana importante ya en el mercado asiático. Entonces, en Medio Oriente, si es que estas aerolíneas que han venido han dado esa oportunidad, ¿no?, de que esos nuevos mercados sigan desarrollándose. Así que, si bien es cierto, sí, hay épocas en las que se ve que la capacidad de pronto puede ser mayor que la oferta, pero durante el año, hablamos de pocos meses en el año hoy en día, ¿no? Estamos hablando, antes veíamos una división de temporada alta y temporada baja, pero drástica. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en KLM, empezamos el verano y mi jefe me llamó y me dijo: María Emilia, ¿qué pasó? El único cargo que tenemos en el avión es la valija diplomática. Y yo casi me muero. Sí, era cierto, había un corte en las exportaciones drástico y sufríamos 3 meses de sequía terribles en carga porque el verano no exportábamos o se exportaba muy poco. Esto cada vez es más chico, ¿no? Las temporadas bajas cada vez son más chicas. En el verano se ve todavía carga que se está exportando, no en los niveles como son en el invierno, pero es una exportación o es un movimiento de carga continuo en el año. Y sí, como decía, hay épocas en las que probablemente hay una sobreoferta de capacidad, pero se ve cada vez más y más que la capacidad que se utiliza está siendo utilizada. María Emilia, le voy a hacer una pregunta un poco difícil que hasta ahora nadie me la ha podido responder a ciencia cierta. Uno de los mercados principales que tiene el Ecuador es el mercado ruso. Ecuador, desde el punto de vista legal, suscribió un convenio bilateral con Rusia que permite los vuelos hacia allá, es decir, restricciones de tipo legal no hay. Sin embargo, y a pesar de que hay una carga importante a Rusia, es decir, rentabilidad, estaría yo casi seguro de que va a haber, no hay vuelos a Rusia. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Yo recuerdo haber participado en varios foros que en su momento nos convocó el Ministerio Coordinador de la Producción, se solía llamar, pero nadie sabía el porqué de este tema, de que no hay vuelos directos a Rusia, siendo un mercado importantísimo para Ecuador. Uh-huh. Sabiendo que vamos a llenar seguramente los aviones y que va a haber una tarifa competitiva que va a hacer que la ruta sea rentable, pero no hay forma de que se den esos vuelos. Sí, es una pregunta bien difícil y no creo tener la respuesta tampoco. Tengo algo de conocimiento porque probablemente cuando estuve con Martinel fuimos de los primeros que empezamos a incursionar en el mercado ruso con vuelos directos hasta Domodievo, y si es que alguien escucha y no pronuncio bien, me disculpan por favor. Empezamos a volar hicimos un feeder service directamente desde Ámsterdam, se caminaba la flora hasta Luxemburgo y desde Luxemburgo llevábamos hasta Domodievo. Y a Kiev también, volábamos a Kiev. Y teníamos 2 vuelos directos por semana, con capacidades más reducidas, pero eran vuelos directos, se ofrecía el transporte aéreo. Después de una de las crisis varias que hemos tenido, vimos que no se pudo recuperar nuevamente eso. Las tarifas de la flor bajaron, en esa época se podía cobrar tarifas más importantes para cubrir esos costos adicionales. Los importadores estaban mucho más involucrados en los costos de la importación en general, y se desarrolla el manejo de la carga llegando hasta Ámsterdam y desde Ámsterdam hasta los diferentes destinos pasando fronteras por camiones. Y es así como se ha mantenido y no se ha logrado romper esta forma, esta estructura que se formó desde hace algunos años. El conocimiento exacto del por qué, no me puedo atrever a decirle el por qué, pero obviamente hay razones por las que esto sigue funcionando de esta manera. Han habido varias, hay países que, hay vuelos que se hacen desde Ámsterdam directamente a Moscú, pero no desde el Ecuador.
Ni desde Colombia. Ni desde Colombia. Ni desde ningún punto. Ni desde Colombia, ni desde Ecuador no se ha dado. Sé de varias aerolíneas que han tratado. Muchas aerolíneas que operan aquí ofrecen servicios a Moscú directo y no solamente a Moscú, sino a otros países en Rusia. Pero no. Pero directo desde acá no se ha dado. No se ha dado y dudo mucho que se vuelva, que se dé. Nos queda eso de tarea entonces para averiguar, será motivo de un nuevo programa. María Emilia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias. Por sus expresiones, nos ha ilustrado muchísimo de cómo va el mercado de carga y muy oportuno ahora que estamos en la temporada de Valentín. Amigos televidentes, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Cielos Abiertos. Recuerden por favor seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @cielosabiertos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del Dr. Marco Subía. Cielos Abiertos.